Ocuparnos del tema docente, del conflicto cantado. El gobierno ha tomado una decisión, se ha modificado la ley de financiamiento de financiación educativa, bien digo, con derivaciones que van a tener distintas expresiones y que uno ya prestando atención puede ir recogiendo las posiciones que van fijando los gremios docentes nacionales y provinciales. Tenemos la reacción de los docentes santafesinos, de los docentes de la UPC de Córdoba. ¿Qué es lo que se ha planteado? La modificación significa que la mesa nacional va a tener no una representación mayoritaria de un gremio, CETERA, sino una representación proporcional, o sea, un representante por cada uno de los 4 gremios, CETERA, AMET, UDA y SEA, excluyo SADOP, porque los particulares han sido excluidos de esa mesa porque deben, dice la nueva reglamentación, arreglar con sus respectivas patronales. El tema clave, antes de recibir a Sara García de AMET, el tema clave es el que resiste CETERA, pierde esa mayoría automática, digamos, que tenía CETERA en la mesa de negociaciones, por un lado, y por otro lado, no se discute salario en la mesa nacional porque se parte de que hay un salario mínimo nacional acordado sobre la base del 20% por sobre el salario mínimo, ese sería el testigo, y a partir de ahí las provincias pasarían a discutir con sus trabajadores docentes del sector público en cada distrito. La señora Sara García es la secretaria general del gremio de AMET. Sara, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Hola, Miguel, buenos días. Primero, ¿cómo lo han recibido a esta modificación? Y la recibimos con preocupación, porque es como que era anunciada. Esto no sé si la crónica de una muerte anunciada, pero más o menos. Si usted hace memoria, en el año 2017 no tuvimos la discusión salarial en paritaria nacional. Claro, hubo mucho conflicto porque no había discusión nacional, claro. Así es, así que de alguna manera, antes permítame, Miguel, una corrección. Por favor. No se modifica la ley de financiamiento, lo que se modifica es la reglamentación de un artículo que precisamente es el que impacta de lleno en la reacción que estamos teniendo todos. Es pertinente la corrección, me expresé mal. No se modifica la ley, se modifica ese artículo en particular que es la que deriva en estas consecuencias que estamos analizando. Gracias, Sara. ¿Sabe por qué, Miguel, hago la aclaración? Porque nosotros estamos sosteniendo una postura desde hace un tiempo largo, y esto es la necesidad de discutir una nueva ley de financiamiento. Entonces, dicho esto, en particular, esta modificación del artículo 10 del decreto que reglamenta la ley afecta no solo en que no discutimos salario, porque el decreto que ha firmado el presidente ayer dice, entre otras cosas, que se espera una negociación de buena fe para hablar de todo menos salario. Esto es, condiciones docentes, laborales, carrera, calendario, condiciones de trabajo. Y sin embargo, cuando uno lee, no solo modificaron ese aspecto de no discutir salario, también modifican lo que a mi criterio deja de tener buena fe. ¿Por qué? Porque en verdad, en el decreto anterior decía, y pormenorizadamente, que para sentarnos a discutir todos estos temas debíamos contar con la información detallada, es decir, la patronal se sentaba a la mesa de discusión paritaria proveyendo la información detallada y pormenorizada, por ejemplo, del tema presupuestario, de las previsiones, porque en verdad, si nosotros vamos a hablar de políticas de inversión, de niveles de empleo en el ámbito educativo, de presentismo y ausentismo, de las causas, esta información fidedigna la tiene el Ministerio. Y eso se ha borrado en el nuevo decreto. Así que, muy delicada la situación, nosotros entendemos que hay que hacer... Perdón que no estoy seguro de entenderle bien. En el nuevo decreto, ¿qué es lo que se ha borrado respecto de información presupuestaria? Se ha borrado llevar esta información a la mesa de discusión. El decreto anterior lo preveía. Es decir, hablaba de que nos sentábamos a discutir de buena fe, como dicen toda paritaria, pero cuando uno
yo no creo que haya buena fe cuando uno no va a poner sobre la mesa los datos absolutamente necesarios para esta discusión. Entonces, no es solo que no vamos a discutir más salario. Cuando vayamos a discutir los otros ítems que hacen a tener un convenio marco, y esto, un paréntesis, Miguel, sí, lo venimos reclamando desde que está la misma ley, que debíamos tener un convenio marco, que debíamos avanzar para tener nuestro propio convenio colectivo, que no lo tenemos, que es la herramienta central de cualquier sindicato para discutir una paritaria. No lo tenemos. Bueno, con esto menos todavía. Hay un punto que me genera mucha duda y se lo traslado. Dos. El primero es, ¿qué posición fija Ahmed respecto de que CETERA no tenga una participación mayoritaria en esa mesa, que de hecho reducía la negociación a que CETERA definiera su posición? ¿Cómo lo ven a eso ustedes? La verdad que no me parece un tema central y me preocuparía que se tomara ese eje. ¿Por qué? Porque si usted revisa todas las actas, que entre paréntesis no son tantas, desde el gobierno, desde la ley, digamos, a la fecha, las actas paritarias no siempre estuvieron presentes. Tanto en este gobierno, que sí, en 2 actas, una ha sido por decreto, digamos, o de prepo, en el gobierno anterior también lo hubo. Cuando se elabora el acta de acuerdo, siempre hay una posición única de los 4 o de los 5 sindicatos. Entonces, es verdad que la CETERA tiene o tenía 5 representantes en función de una interpretación de la representatividad que nadie se la discute. Yo creo que sería equivocado que centrara la CETERA la discusión en ese tema, porque nos perjudica a todos, digamos. Nosotros necesitamos estar juntos en esto. O sea, usted entiende que si CETERA pusiera el eje en ese tema, perdería de vista lo otro, que es mi última pregunta. El salario, por supuesto que la paritaria nacional es la pregunta. ¿Tiene o no tiene lógica que si las escuelas son de las provincias, luego de establecer un piso mínimo, que dicho sea de paso, me parece que está por debajo de lo que debería estar, 20% 20% del salario mínimo lleva el mínimo del salario docente a unos 11.600 pesos, que es insuficiente. Pero al margen de eso, una vez establecido un piso a partir del cual hay que discutir, ¿no es un problema presupuestario de las provincias establecer los salarios docentes si las escuelas van a ser provinciales, no nacionales? Absolutamente es un problema de las provincias. Pero por eso le dije al principio que lo central acá es discutir una nueva ley de financiamiento. Y este es el rol de la discusión salarial a nivel nacional en la paritaria. Porque el fijar un inicial, no un básico, un inicial para todos, permite de verdad hablar de equidad en la distribución de los recursos. Si no, fíjese, le voy a poner un ejemplo, Miguel. Hay un par de provincias, una es Santiago del Estero, la otra es San Luis. Si usted es maestro y tiene 2 cargos, en uno cobra el 100% del salario y en el otro cobra el 50 o el 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en la discusión salarial a nivel nacional? Fijar ese mínimo por debajo del cual ninguno debía estar. Y esto obligaba a provincias pícaras, por decirlo sanamente, a respetar ese acuerdo. O sea, no se discutían cifras, se discutían protocolos, parámetros, normas. Absolutamente, por eso es un salario inicial, no es un salario básico. Obviamente después el básico y todos los conformados lo hacía en cada jurisdicción. Bien planteado, señora. Le agradezco mucho su aporte, es un tema arduo, difícil. Los docentes, por supuesto, querrán tener la mejor información. Usted ha aportado algunos datos que son muy útiles. Muchas gracias, Sara. No, muchas gracias a usted. Es la secretaria general del gremio AMET 755.